de nacimiento de Sauce, pero mi ciudad de crianza y malcrianza, como dicen los que me conocen, es Goya. Siempre la recuerdo por eventos que la caracterizan y la hacen que se conozca Goya a nivel mundial, como por ejemplo la fiesta mundial del surubí, que nuclea a miles de personas año tras año que vienen a vivir la pesca o a conocer y a disfrutar de nuestros espacios naturales como la Costanera, por ejemplo, o la isla Las Damas, donde también se hace turismo. Desde niña puedo decir que una de las imágenes que siempre la tengo presente son las empresas, las dos grandes empresas, fábricas de tabaco, de cigarrillos que existieron en Goya y que lamentablemente hoy ya no están. Bueno, como legisladora provincial y por el espacio de Encuentro Liberal, me mueven muchas temáticas para trabajar con la sociedad correntina en la que represento, pero puntualmente me mueve todo lo que está vinculado a la mujer, en un momento tan actual donde está la mujer muy expuesta en todos los ámbitos, así que te podría mencionar dos o tres proyectos de leyes vinculados a la mujer, como por ejemplo que se instituya el 11 de marzo de cada año como el Día de la Lucha contra la violencia de la mujer en los medios de comunicación, o por ejemplo el que instituye el 19 de noviembre como el Día de la Mujer Emprendedora. También les puedo mencionar el registro de objetores del vínculo. ¿Cómo veo el lugar de la mujer en la política? Creo que falta muchísimo. ¿Por qué falta muchísimo? Porque hay participación. Si bien si tuviéramos que hacer un análisis histórico, uno va viendo los avances de la mujer, pero puntualmente en el ámbito político me parece que necesitamos más participación, más protagonismo y que se le otorgue a la mujer más espacios de decisión. Bueno, ahora te propongo que sigas mirando o viendo Creando Encuentros, un espacio que nos sirve para nutrirnos, para enriquecernos y que trata todos los temas de la actualidad. Y también le da un espacio muy importante a la participación de la mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos por una nueva edición de este programa Creando Encuentros, una propuesta de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes, presidida por el doctor Perucho Casani. Te invitamos también a que puedas visitar nuestras redes, tanto de Facebook, Instagram, como nuestro canal de YouTube, donde vas a poder encontrar cada uno de nuestros programas. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Clau, muy feliz, primero por este nuevo comenzar de Creando Encuentros y también porque hoy tenemos invitados a un grupo musical conformado por María Belén Arriola en violín, Alejandro Tato Ramírez en acordeón y José Víctor Piñeiro en guitarra. Ellos son el trío Tayur, que ya cuenta con una nominación en los premios Gardel, también 4 discos ya grabados y presentaciones tanto en Argentina como en otros países como Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Qué te parece si los conocemos un poquito más?
agradecemos a Casa Iberá que hoy nos presta sus instalaciones para hacer esta entrevista a Tayud. Chicos, bienvenidos a Creando Encuentros. Muchas gracias. En principio, bueno, queríamos preguntarles qué significa Tayud y por qué decidieron ponerle ese nombre al grupo. Bueno, Tayud es una palabra en guaraní que significa lapacho y por diversas cuestiones decidimos ponerle esos, principalmente porque está en guaraní y queríamos desde el nombre ya contar de dónde venimos y también por lo que significa Tayud para la cosmovisión guaraní, que significa el tiempo de renovación para los guaraníes. Y creemos que marida bien con lo que es nuestra música, ¿no? Que es una propuesta de una sonoridad nueva, con perspectiva joven y encarando siempre las raíces del chamamé, pero desde esta sonoridad, ¿no? ¿Y cómo se da el encuentro entre ustedes tres y cómo también surge la idea o la decisión de conformar este trío? Bueno, nosotros, particularmente con Tato, tenemos ya una amistad ahí en San Miguel, en el pueblo, el pueblo de Tato, el pueblo donde es mi padre y en donde siempre íbamos a pasar, tengo toda mi familia paterna ahí, íbamos a pasar vacaciones o íbamos fin de semana siempre y siempre solemos contar que nos encontramos con Tato en el mismo lugar porque siempre Nino y Tato y ahí Jacinto, la familia de Tato, siempre estaban en los eventos familiares. Iba Nino con su guitarra a cantar, cantaba también Jacinto, bueno, y iba también un gurisito de 8 o 9 años con un acordeón de juguete a tocar. Y yo sí siempre tengo ese recuerdo, ¿no? De que me iba a San Miguel y me iba a encontrar con el chico que tocaba el acordeón. Y bueno, desde ahí que nos conocemos con Tato. Y el punto de encuentro entre los tres es el Instituto de Música. En el Instituto de Música la conocemos a Belén y bueno, ahí empezamos a relacionarnos. Belén en un tiempo tocó con el proyecto de Tato a Corrientes ya. Y bueno, y después fortuitamente veníamos con Tato a ensayar y nos encontramos en un cumpleaños de un familiar mío y los tres teníamos los instrumentos y bueno, nos pusimos a tocar así improvisadamente y ahí fue que dijimos, che, suena lindo esto, está bueno cómo suena el violín, el acordeón, cómo salió así improvisado. Y bueno, ya en el 2013, eso fue en enero, para mitad de año, mayo, nos reunimos y charlamos de cómo queríamos que sea la propuesta, para dónde direccionarnos. Y esto que comentaba Belén no sé si un sonido nuevo, pero sí desde nuestras composiciones, arreglos propios, desde ahí íbamos como a encarar esta mirada nuestra, esta interpretación nuestra del chamamé. Así que así fue, esa fue la chispa, ese encuentro familiar fue la chispa del proyecto. Las guitarreadas infaltables también. Así es, sí. Así es. Claro, y casi como que sin querer se va incorporando el violín, ¿no? Al chamamé, que no es muy habitual que escuchemos en el chamamé, ¿no? Al violín no es muy habitual. Claro, bueno, dicen las personas mayores que el chamamé inició con violín y guitarra. Ajá. Pero bueno, esta formación así como está y con este empaste con el acordeón no es muy habitual. Hay algunos grupos, pero es poco común. Sí. Así es. Aparte, cada uno de los tres también viene, por así decirlo, de otros géneros musicales. ¿Está bien decirlo de esa manera? ¿Cómo que a la vez fueron confluyendo en este encuentro que ustedes nombraban? ¿Y de qué manera se fue dando o se va dando esa búsqueda constante en las nuevas sonoridades? Así, bueno, como dijiste, cada uno tiene una historia musical, por así decirlo. Bueno, Belén vinculada a la música académica, pero además también estuvo un tiempo, suele contar, que tocaban con un grupo que hacían música de los Beatles, ¿no? De los Beatles, sí. Sí, rock, y bueno, sí. Rock, Víctor, también sus primeras bandas, ¿no es cierto?, fueron de rock and roll, no sé, y bossa nova, incluso jazz, una época. Y bueno, y yo un poco más el chamamé porque por la historia familiar principalmente, por el hecho laboral, porque siempre me encantó, toco el acordeón, es un instrumento muy requerido acá en nuestra zona, por supuesto. Bueno, con esas historias musicales nos juntamos con la mente
lo más abierta posible para dejar fluir lo que nos gusta, que suene, ¿no es cierto? Claro. Para eso. Y primero nos tiene que gustar a nosotros lo que suena. Por ejemplo, depurar ideas, inclusive dejar afuera ideas que son lindas, pero quizás no sea el momento. Claro. Y bueno, solemos decir que un tema está completo cuando creemos que transmite eso que buscamos, ya sea nuestro o recreación de otros temas, ¿no? Como de autores, no sé, por ejemplo, Isaco Abitbol, sin querer grabamos 2 temas de Isaco en nuestro primer disco, por ejemplo, ¿no? Y nos gustó mucho, nos gusta mucho. Así que va por ese lado, nos tiene que conmover primero a nosotros. Somos bastante exigentes con eso, a veces estamos un ensayo. ¿De acuerdo entre los 3? No, por suerte, estamos, musicalmente estamos en sintonía. Sí. Eso es algo muy valioso, me parece. Y tiene que ver con la entrega de amor hacia la música, ¿no? Porque el músico trabaja con el ego, sí o sí, pero como decía nuestro amigo José Lo Schwab, solía decir, el ego tiene que estar en el escenario, arriba. Cuando te bajás, lo dejas ahí. Hasta el próximo encuentro. Así es. Yo creo que uno escucha la palabra Tallí y sabe a quién nos referimos, ¿no? Nos gustaría ahora escuchar a cada uno de ustedes cómo inició en la música, a los cuántos años. Sabemos que Tato viene de un pueblo de grandes cantantes, ¿no? Y grandes músicos. ¿A los cuántos años más o menos empiezan con la música? Bueno, en mi caso, como contaban los chicos en el Instituto de Música, desde los 10 años y bueno, a los 11, 12 años empecé a estudiar el violín. Desde los 10 años, bueno, y con la formación académica, digamos. Y después, como contaba Tato, formé un grupo de música popular, hacíamos cover de los Beatles. Y eso ya llegando a los 18 años, más o menos, con mis hermanos hacíamos el grupo. Bien. Y después sí, ya con el chamamé, con las hermanas Veras, Matías Alarza, con A Corrientes, con el grupo que integraba Tato. Tengo ese disco, Sí, mi caso. Sí. Así que bueno, y otros músicos más, Pablo del Valle, hasta que se formó Tallí. Así es. Y bueno, sí, mi historia también, más o menos a los 11 años, empecé a tocar, obligado por mi madre. Íbamos todos los hermanos obligados. Bueno, claro, viste, contrario a lo que pasa con Tato, en mi familia no, más allá de algunos acontecimientos y que son muy amantes de la música, no tenía una influencia de un músico directo ahí. Tenía un tío que iba a guitarrear, digamos, pero así que no tenía esa influencia y un poco no conocía el mundo, como por ejemplo le pasa a Flor, que la familia es música, digamos. Pero bueno, ahí en ese instituto con Marcelo Mutio, mi profe, me fui enganchando en el aula de música de a poco y entrando a la adolescencia, ahí sí como que lo tomé como muy fuerte. Se ve que en ese momento encontré como un refugio en la música y sí, ahí empecé a trabajar por gusto, digamos, muchas horas arriba del instrumento, la guitarra eléctrica, como decía Tato, tocando rock en principio. Pero siempre con mucha inquietud así con lo que tiene que ver con la composición, ¿no? Desde adolescente ya empezaba como a bosquejar melodías, canciones y bueno, y así me fui abriendo, yendo por varios estilos y bueno, y arribando al chamamé, digamos, con los Tallí y también dando mi impronta desde la composición ahí, desde mi historia musical, como decía Tato, que está bueno, nosotros siempre trabajamos eso, de que lo que hagamos sea sincero, ¿no? Que sea coherente con nuestra historia, con lo que vivimos. Y bueno, así fue que me acerqué a este género, que la verdad que amo y cada vez aprendo más, así que estoy feliz, digamos, de haber encontrado allí ese lugar. Bien. Sí. Bueno, y yo. No, bueno, mi historia arranca desde siempre, digamos, por así decirlo, porque la música estaba presente en la casa. Sí. Recuerdo siempre que mi papá que se levantan a las 6 de la mañana, a 6:30, había muchos días de esos que tocaba la guitarra solo, punteaba,
no cantaba, pero tocaba y conversaba con mi mamá y ya era hora de levantarse para ir a la escuela y bueno, y él se preparaba también, qué sé yo, pero siempre había un momento de música en la casa. Mi abuelo también tenía una buena colección de discos de vinilo que solíamos escuchar a la siesta. Nos acercábamos con el tocadisco y lo poníamos así, nos acercábamos para escuchar. Bueno, y a los 5 años aproximadamente me regalan un acordeón de juguete, esos que se venden en las kermés o en los mercaditos. Bueno, y rompí por lo menos 10 de esos hasta que me salió el primer chamamé, porque como son muy frágiles, ¿viste? Claro. Se rompen. Entonces saqué mi primer canción, por así decirlo, y salía a la vereda en el barrio y tocaba, y se juntaban algunos chicos y tocaba lo mismo y tocaba de vuelta y tocaba, y sabía uno, después 2 y así. Recién, mira, a los 14 años me regalan, por un acontecimiento de la familia Piñeiro, justamente estábamos en la estancia de José Antonio, estaba el papá de Víctor, la familia de Víctor, en donde se hace una especie de colecta y en un sombrero para comprar el acordeón a aquel chico que tocaba con un acordeón de juguete y seguía tocando con un acordeón de juguete. Y en ese sombrero encuentran plata, cuentan cuánto había, y una bala creo que era, no sé si de 9 milímetros, una cosa así. ¿Y quién puso esta bala y qué significa? Y levantó la mano, no me acuerdo quién era. Creo José Antonio. José Antonio dijo, eso significa lo que falta para comprar el acordeón. Entonces, al año me consiguen un acordeón de 2 hileras, que sigue siendo chico, digamos, pero ya era todo un mundo para mí. Así que por ahí va mi historia. Después empecé a tocar más profesionalmente. Con el que más toqué en esa época fue con los hermanos de Pomper. Muy bien. Con Susi Guillermo. Sí. Ahí empecé a tocar más profesionalmente. Ya, después conseguí un acordeón mucho más grande y bueno, un montón de cosas, un montón de caminos que me llevaron a hacer muchas propuestas. A Corriente, que fue un disco en donde me animé a poner muchas composiciones propias. Por cuestiones, por muchas cuestiones ese proyecto no siguió, pero también sirvió como aliento, ¿no? para seguir adelante con las cosas que nos gustan a nosotros, impulsar nuestras composiciones. Y me imagino que también a toda esta carga familiar tuvieron grandes referentes musicales, ¿no? ¿Quiénes fueron o son aquellos a los que ustedes siguen o escucharon o todavía continúan escuchando y siguen tomando quizás algunas premisas para su música? ¿Hay? Sí, por supuesto, hay muchísimos. En cuanto a artistas, digamos que un poco son como guías o grandes acompañantes, digamos, en nuestra carrera, el principal que se me viene a la mente es Cacho González Bedoya, no sé si creo que hicieron coinciden. un vivo, ¿no? Hace poco. Sí, estuvimos, hicimos ¿cómo se dice? Un concierto conversatorio con Susana Piñeiro hace poco y bueno, ahora también cumplió los 80 años, estuvimos también celebrando con él. Y él fue una persona que nosotros, son esos artistas que uno admira muchísimo y que ni bien empezamos, tuvimos la suerte que se acerque a nosotros y bueno, y él también le gustó mucho lo que hacíamos, entonces siempre estuvimos en contacto con él, ¿no? Y bueno, es un artista que admiramos mucho. Y bueno, y después sí, por supuesto, dentro de la historia del chamamé, y ahora que estamos trabajando con un repertorio nuevo, pensando un disco nuevo, haciendo la preproducción, todos los grandes son como, uno se pone a estudiarlos y la verdad que encuentra joyas de la música, y de lo más reciente, Rubinini y Flores son como quizás los máximos referentes de nosotros, para nosotros. Así es. Bien, bien. Exactamente. Sabemos que recorrieron gran parte del país y también otros países, ¿no? ¿Recuerdan alguna anécdota de este recorrido, de estos viajes? Puedo decir que una de las cosas que nos, por lo menos la gente se acuerda mucho es el nombre, ¿no? El nombre, primero decir de qué región venimos, y hablar de región porque vieron las fronteras de los países, etcétera, etcétera, son una cosa, pero la región guaranítica es enorme, abarca
hasta Uruguay, toda esta zona de Sudamérica. Bueno, el nombre principalmente, por ahí se acuerdan de cómo se pronuncia y por qué se escribe así, qué significa, y por lo menos nos quedamos, cuando nos vamos, no sé, nos fuimos a Rosario, nos fuimos a La Rioja, nos fuimos a Córdoba, nos quedamos hablando un rato de eso, a Buenos Aires miles de veces, hablando de eso. Y después la enorme aceptación que tiene nuestra música, y también hay un comentario que suelen hacernos, que es, no sabía que el chamamé también tenía esta forma musical, que no necesariamente sea el rápido o bailable, como suelen decir, ¿no? Ese comentario recibió un montón de veces, y como te dije, la enorme aceptación, la buena crítica que hemos tenido, en donde nos fuimos siempre, así que eso podemos decir, digamos. Y queda de la anécdota, quedan las 1000 versiones que tenemos de nuestro nombre. Yo les cuento, cuando termine la entrevista les cuento. Bueno, y que también como anécdota, el día que habíamos pedido una fecha, porque dijimos, bueno, necesitamos poner en escenario el repertorio para probarlo. Necesitamos arrancar. Entonces nos pusimos una fecha en Resistencia, en el bar Nana Suena Bien, el hermoso bar cultural que tiene Resistencia ahí. Y bueno, y el Fede, el que maneja el lugar, me dice, che, Víctor, ¿todo bien con la fecha? Sí, le digo, todo bien. Pero necesito el nombre porque me había dado y estoy haciendo la agenda y no me doy cuenta que no tengo el nombre. Bueno, disculpa, ya te paso. Y ahí tipo, vamos, ya tenemos que decidir. Poner el nombre. Y bueno, y ahí nos encontramos leyendo un escrito de Cosmovisión Guaraní y leímos esto que contaba Belén, ¿no? El florecimiento de los Tallí era el comienzo de un tiempo espacio nuevo, con aire de renovación, también tiene que ver con este cambio estacional, que termina el invierno. Bueno, nos gustó, pero nos encontramos con un problema, porque se escribe, si respetamos la escritura, ¿verdad? Se escribe T-A-J-Y. Claro. Sí. Y la presencia de la U final, bueno, y dijimos, en un momento dudamos de decir, no, pero vamos a buscar otro, porque viste como uno cuando busca el nombre de algo tiene que ser algo que sea fácil de pronunciar. Claro, que impacte. Bueno, tu nombre también te cambia. Claro. Y después dijimos, no, vamos a hacer todo al revés. O sea, vamos a hacer desde el nombre, como dijo Belén, vamos a hablar de dónde venimos. Sí, y después el nombre va a quedar si se merece que quede, digamos. O sea, y bueno, y ocurre lo que dice Tato. O sea, vamos a Buenos Aires y no saben cómo pronunciar, y ya tenemos 3 minutos hablando de la cultura guaraní ahí de entrada, de dónde venimos. Entonces terminan siendo anécdotas también. Sí, aparte tiene un concepto súper poético y define perfectamente a Corrientes, ¿no? Sí. Los Lapaches. Sí, exacto. Bueno, y nos contaban los innumerables escenarios por los que ya han transitado desde el 2013 más o menos, ¿no? Que inicia este proyecto. Pero me imagino que también, si bien el gran debut fue en el Chaco, como correntinos y chamameceros, la fiesta del chamamé debe ser muy importante para ustedes. ¿Cómo sienten y cómo se preparan año a año para este acontecimiento? Bueno, la fiesta del chamamé, desde inicio, por suerte, tuvimos la suerte de estar en la fiesta. Entonces cada año es como un resumen de lo que hicimos durante todo el año. Un resumen de lo que fue ese año en cuanto a disco, en cuanto a proyectos. Siempre llevamos ahí la propuesta en resumen, digamos. Y variadas veces presentamos un repertorio de canciones, por ejemplo, o temas instrumentales que no son rápidos ni bailables, que es música para escuchar. Y la verdad que muy bien recibidos, por suerte, siempre muy bien recibidos, se siente ese silencio. Se detecta la transmisión, ¿no es cierto? Cuando transmitís un tema, digamos, moderado, tranqui, se siente también que el público te acompaña en ese clima. Y solemos hacer eso, de presentar un tema un poco tranquilo, por así decirlo, y después hacemos un tema más movido, más explosivo, y se sienten esas dos cosas como respuesta al público, ¿no? Porque en definitiva los artistas de alguna manera buscamos que se logre esa transmisión, esa conexión, ¿no? Total. Que también son ustedes, ¿no? Y la fiesta es tremenda, la fiesta del chamamé es tremenda, es enorme,
lo que nos gusta mucho, hablando de su programación, es la diversidad que tiene. Y se pone en ese escenario inmenso todo lo que ocurre, o casi todo lo que ocurre en el universo, ¿no? del chamamé. Y Taller tiene temas propios, ¿no? ¿Qué les gusta abordar como letras en estas canciones? Y bueno, el último disco es un disco que tomamos la decisión de hacer un disco de canciones, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a la parte, nos definimos más como un grupo de música instrumental, si se quiere, ¿sí? Si vamos si tenés que definir, digamos, pero siempre agregamos en los discos temas cantados que nos gustan mucho y también componemos desde ese lado. ¿Fue un desafío también cantar para ustedes? Y sí, totalmente. Sigue siendo, constantemente, claro. Sí. No somos cantantes formados, pero bueno, nos gusta poner nuestra voz, nuestras composiciones. Así que bueno, trabajamos por ese lado de la interpretación y bueno, es un constante crecimiento también desde ese lado. Y bueno, sí nos gusta abordar obras que sean tratadas bellamente desde la parte poética. Hemos abordado el repertorio de Cacho González Bedoya, de Rodrigo Galarza. Nos gusta, si agarramos algunas versiones de otros poetas, obras que son trascendentales, por ejemplo, algunas obras de Marilyn Morales Segovia. Marta Aquiles. Bueno, nos gusta, buscamos esos pequeños tesoros que tenemos, que a veces no son tan interpretados, ¿verdad? No se escuchan tanto, digamos. Buscamos esas pequeñas canciones que nos gustan mucho. Y cuando nos toca la hora de componer, sí buscamos hablar de cosas que nos pasan. Y en este disco de canciones hay algo de protesta, hay canciones de amor, hay canciones de paisaje y de identidad, ¿sí? Como Estamos en la casa de Iberá mi destino, por ejemplo, que grabó Flor. Que grabó Flor en el disco que lo presentamos. Ese disco que lo presentamos acá, junto con Flor. Exactamente. Que son canciones que hablan de dónde venimos y lo que representa, por ejemplo, Liberá, y de cómo se puede llegar a hacer un paralelismo desde la literatura, ¿no? Con nuestra forma de ser o con lo que deseamos ser. Y bueno, buscamos eso, ¿sí? Que nos mueva a nosotros. Así que esa es la búsqueda un poco desde la parte de la escritura. ¿Sí? Maravilloso. Bueno, chicos, un placer inmenso tenerlos acá, como siempre. Para mí es un placer compartir música, anécdotas, historias, y más aún para la gente del otro lado que los va a estar disfrutando. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.